Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su canal de Andy Tarot. Yo soy Andy y esta vez traigo un video, un tema que para mí me emociona y que va especialmente dedicado a aquellas personas que van iniciando en el mundo del tarot e incluso también para todos los que han sido mis alumnos, ya que hoy les voy a compartir un fragmento de este libro que para mí es maravilloso en el mundo del tarot, que es La Vía del Tarot de Marian Costa y de Alejandro Jodorowsky. Hay una sección en este libro que para mí a veces, me parece, se pasa por alto, que es cómo convertirnos en un espejo. Se trata de ser tarotistas, no de ser chismosos de la vida, donde yo te voy a decir qué es bueno para ti, qué te conviene, qué deberías hacer, no para nada. Un verdadero tarotista, un verdadero tarólogo, es aquel que te acompaña en tu proceso, te acompaña a que tú misma o tú mismo te des cuenta de qué es aquello que podrías hacer en tu vida, qué es lo conveniente para ti, acorde y a partir de lo que tú crees, tú consideras conveniente en tu vida. Entonces, sin más que decir, comencemos porque es un fragmento un tanto largo. Espero que lo disfrutes, así como lo disfruto yo, y que lo puedas recibir con todo el amor, con el corazón abierto, y lo puedas llevar en tu práctica, en tu día a día. Comencemos. Introducción. ¿Cómo convertirse en un espejo? En mis primeros 10 años de estudio del tarot, buscando el significado de sus símbolos, lo consideré como un útil de conocimiento de uno mismo. Influido por mis lecturas de libros sobre la alquimia, la cábala y otras iniciaciones, pensé que el aspirante a la sabiduría debía trabajar en la soledad. La semilla para germinar necesita la oscuridad de las profundidades terrestres, tanto como el feto necesita la oscuridad del vientre materno, tanto como el alma, según San Juan de la Cruz, en Subida del Monte Carmelo, para llegar a la unión con Dios, debe pasar por la oscura noche de fe, en desnudez y purgación. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba a otra cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Por todo lo cual, aunado esto al uso comercial que hacían del tarot las videntes de moda, desprecié el aspecto de la lectura. Desde un punto de vista iniciático y también científico, me pareció vergonzoso utilizar las cartas para predecir el futuro. Corroboro estos sentimientos en un pasaje de la Biblia. No se ha hallado en ti quien practique adivinación ni agorero, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Deuteronomio 18:10-12. Sin embargo, habiendo decidido conferir a los arcanos la calidad de maestro único y comprometiéndome a obedecerle en todo, así como había aceptado la indicación del arcano 16, la torre, de aclarar mi concepto de Dios, tuve que tomar en cuenta un claro mensaje de la papisa. Cada uno de los arcanos mayores nos indica con mucha claridad una acción que se puede resumir en una palabra. En el loco puede ser viajar, en el mago mostrar, en la emperatriz seducir, en el emperador mandar, en el papa enseñar, en el enamorado intercambiar, en el carro conquistar, en la justicia equilibrar, en el ermitaño iluminar, en la rueda de la fortuna comprender, en la fuerza dominar, en el colgado detener, en el arcano 13 eliminar, en templanza calmar, en el diablo tentar, en la torre festejar, en la estrella dar, en la luna imaginar, en el sol crear, en el juicio revivir, en el mundo triunfar. Y en la papisa, leer. El libro que la religiosa tiene entre las manos, de color carne, no muestra letras, sino 17 líneas ondulantes, lo que nos indica, por una parte, que no es un mensaje intelectual, sino emocional, y por otra, nos remite al arcano 17, la estrella, donde una mujer desnuda, del mismo color que el libro, desprovista de hábitos sacerdotales, está dando al mundo lo que recibe en su conciencia cósmica. Confirma esto el que la papisa no mira su libro, sino que parece ofrecerlo. El pulgar de su mano derecha se apoya sobre una línea, en tanto que el de su mano izquierda se apoya sobre dos. Uniéndolas, esto mismo sucede en las cintas que cruzan su pecho. En la más cercana a su cuerpo hay una cruz y en la que se le sobrepone hay dos cruces, lo que puede indicar que este personaje pasa del estudio solitario al don del otro. Esto me convenció de que la finalidad del tarot se cumplía cuando lo utilizaba para ayudar a los otros mediante una lectura que consistía en presentar al consultante los arcanos
convertidos en espejos de su alma. De ninguna manera estaba yo dispuesto a leer hipotéticos futuros. Me repugnaba la idea del destino transportada por el antiguo teatro griego, esa superstición de que todo está escrito y nadie puede escapar de su suerte. Si desde que nacimos algún Dios gobierna nuestros pasos, ¿para qué esforzarse en algo? Podemos considerar nuestra vida fijada de antemano, inevitable, en la que solo se nos permite padecerla. Para encarar la lectura de las cartas, debía definir el concepto de futuro. El consultante tiene o no una finalidad en su vida, actúa en relación con proyectos, hace planes. Cuando se inquieta por saber su futuro es porque no valora sus acciones presentes, duda, mas el presente es un instante fugaz. Lo que pesa en el desarrollo del consultante es el pasado, que puede actuar como un lastre que tiende a repetir en el futuro las experiencias traumáticas de la infancia. ¿Me hago o no me hago lo que los otros me hicieron o no me hicieron? ¿Les hago o no les hago a los otros los que me hicieron o no me hicieron? Repito, lo que los otros hicieron o nos hicieron. O como una fuente de energía que nos impulsa a progresar, a cambiar, en el mejor de los casos, a transformarnos. Si se me obligara a aceptar la existencia de un futuro que nos predestina, visualizaría el presente como un punto desde el que parte un abanico de infinitos caminos, un acto voluntario, un accidente, algo que sucede por azar nos proyecta hacia adelante, obligándonos a vivir uno de los innumerables destinos posibles, lo que permite afirmar que aun cuando todo esté escrito, el menú divino no contiene un solo plato, sino una colección. El libre albedrío consiste en elegir una de las infinitas condenas. Al eliminar el fraude de la llamada lectura del futuro, el tarot se convirtió en una herramienta psicológica, un instrumento para el conocimiento de uno mismo. Afrontando honestamente las características de nuestra personalidad desviada, identificaciones, hábitos, manías, vicios, trastornos narcisistas, antisociales, esquizoides, paranoides, autoengaños, ideas locas, sentimientos depresivos, inmadurez afectiva, deseos desviados, necesidades impuestas por la familia, la sociedad o la cultura, podemos llegar al conocimiento de nuestra esencia real, es decir, lo que es innato en nosotros y no adquirido. Conducir al consultante a dejar de ser lo que otros quieren que sea para llegar a ser lo que él verdaderamente es. Comencé con muchas precauciones al leer el tarot a los pacientes que el doctor Jean-Claude Lapras me enviaba para saber si las enfermedades eran producto de problemas psicológicos. Como lector me propuse obedecer a 4 fórmulas. Según lo que yo sé, por ser la realidad infinita, nadie puede conocerlo todo. Hasta cierto punto, nada es definitivo ni absolutamente general. Siempre hay la posibilidad de una excepción. A riesgo de equivocarme, nada de lo que dice un humano puede ser infalible. Si le parece, las cosas son lo que son porque antes hemos adecuado los unos con los otros nuestros diferentes lenguajes. Todo concepto es resultado de un acuerdo colectivo. Al comienzo, leí las cartas como si fuera un test psicológico. Antes de analizar los dibujos y sus relaciones, interpreté la manera en que el paciente colocaba las cartas, juntas o separadas, más cerca o más lejos, superpuestas, horizontales o inclinadas, etc. A medida de que fui adquiriendo experiencia, dejé de lado esto y me restringí a interpretar solo los dibujos. Sin embargo, para mayor eficacia, desarrollé mi observación del consultante, la manera en que empleaba su voz, la dinámica de sus gestos, su actitud corporal, la calidad de su piel, el olor de su aliento, su edad, su profesión, sus características sexuales, su estado emocional y por último su árbol genealógico. En lo posible, hasta sus bisabuelos. Con el transcurso de los años, captando de un solo golpe todos estos aspectos, me concentré exclusivamente en la lectura de las cartas, siempre advirtiendo al consultante que no estaba delante de un mago sino de un tarólogo, que los arcanos en la base eran cartoncillo impreso y que muy bien podían dar un mensaje absurdo. La lectura consistía en el encuentro de 3 azares, el que había llevado al consultante ante mí, el que me había llevado a mí ante el consultante, y el momento
en que se elegían las cartas. El consultante tenía pleno derecho a aceptar o discutir o incluso clarificar la lectura, partiendo de la base de que el tarot en un principio fue lanzado al mundo como un juego. Me di cuenta de que la lectura debía ser estructurada como un juego. Aparte de los jugadores y las leyes que lo rigen, es importante el terreno donde se efectúa. En una cancha de fútbol no se puede jugar al baloncesto, en un tablero de ajedrez es diferente de un tablero de Monopoly. Comprendí que la interpretación de las cartas dependía del sentido que se les daba antes de la lectura. Según la cancha, la estrategia, el tarot se hacía diferente. La interpretación de las cartas cambiaba. Podía, por ejemplo, ser positiva o negativa. Se me hizo claro que para obtener una lectura correcta debía establecer la forma y las leyes del juego, definir de antemano el rol que jugaban los arcanos, empleando estrategias adaptadas a las interrogaciones y al nivel de conciencia del consultante. Por otra parte, siendo casi siempre el juego un combate que designa a un ganador, era también importante definir a los jugadores, es decir, al consultante y al lector. En los juegos competitivos, la finalidad es eliminar al contendiente, lo que en forma metafórica es matarlo. En el juego tarológico, la finalidad es sanar al contendiente, ayudarlo a vivir. Esta labor se hace difícil. El ser humano actual puede ser comparado a un contenido maravilloso, encerrado en un contenido enfermo. Tiene límites que defiende tenazmente porque, aunque dolorosos, está identificado a ellos. Desde la infancia, su mente ha sido poblada con ideas locas. Un enfermo que se niega a aceptar que su pensamiento tiene la capacidad de curarlo, se convierte en un colérico adversario frente al tarólogo. Dice tener el corazón vacío para ocultarse que está lleno de rencor. Vive separado de los otros, rechaza los sentimientos sublimes, desvaloriza su capacidad de amar y ser amado, inhibe su capacidad sexual o la exacerba, despreciándola. Ha perdido la fe en su creatividad, se avergüenza de los propios deseos, reduce su infinita capacidad de movimientos corporales a un pequeño número de gestos cotidianos. Su rigidez es el resultado de prejuicios implantados por una moral que antaño fue religiosa. El consultante se siente culpable de sus actos, deseos, sentimientos, pensamientos. Esta culpabilidad le permite afirmar que lo que le sucede es un justo y obligatorio castigo. O bien, se denigra sin cesar creyendo por creencia de valores no merecer emerger del sufrimiento, o justifica sus errores dando excesivas y a veces ingeniosas explicaciones, sin nunca esforzarse por cambiar. O desea amar, desea crear, desea osar, desea imaginar, desea interminables cosas, sumiendo en la inactividad del desear. O, con impotencia, ansía destruir lo que le moleste, eliminar a quienes lo han herido, vengarse para terminar destruyéndose a sí mismo. O bien, se envicia en la actividad sexual sin que ninguna pareja logre satisfacerlo por completo. O necesita como una droga la notoriedad y sufre por no tenerla o por soportarla, lo que lo convierte en un sordomudo psicológico que gira dolorosamente alrededor de sí mismo. O se comporta como un crítico despiadado, un juez permanente, incapaz de reconocer un valor ajeno, lo que le obliga a compararse obsesivamente con los otros, rebajándolos para él poder asegurarse de su valor. O bien, por miedo a la transformación, se niega a incorporar nuevos conocimientos, adula su propia ignorancia, niega por principio, es la persona del no y del pero. Por otra parte, el consultante concibe un espacio habitable basado en la idea de la propiedad privada. Lo han acostumbrado a vivir en exiguos metros cuadrados, con muros rectos dentro de cubos. Esto le crea una resistencia al infinito, no puede aceptar que vive en el cosmos, confunde hogar con cárcel, fijada por los intereses político-económicos de la época. Se le enseña que la vida es corta. En la Edad Media, se consideraba natural morir a los 30 años, en el Renacimiento a los 40, en el siglo XIX a los 60, hoy en día a los 80. Algunos científicos otorgan 120 años para el siglo XXII. Pero en realidad,
Nadie conoce la duración de la vida humana. Si alguien dice que es como la de ciertos árboles, es decir, de más de 1000 años, se le cree loco. La sociedad funciona desterrando la idea de eternidad para asociar el tiempo al dinero. El ciudadano es un consumidor que debe tener una vida corta para que la industria funcione. Pero en verdad, ¿somos tan efímeros? ¿Por qué no tendríamos derecho a vivir tanto como vive el universo? Como se le ha dicho al consultante, eres solo una parte. Le cuesta aceptar que es el todo. Ha aprendido a luchar para defender su individualidad, buscando poderes egoístas. Por vivir en una isla psicológica, no se da cuenta de que hay una sola atmósfera, de que la polución en México, Bombay o París envenena el aire de todo el planeta, de que las guerras lejanas, la miseria y las inculturas ajenas atacan su felicidad. Lo que sucede en el mundo le sucede. Una crisis económica allá repercute en sus bolsillos acá. A mayor separación de los otros, menor conciencia. Víctima de ideas abusivas, el consultante niega su capacidad de realizar milagros, entendiéndose por realizar el darse cuenta de que la realidad no se comporta según un modelo preestablecido, sino una forma incomprensible para una mentalidad prisionera de un sistema lógico. Y desamparado, piensa vivir solo, sin sospechar que el universo, el inconsciente, es su aliado. Al aceptar la idea de no valer nada, desdeña meditar para encontrar su Dios interior. El consultante confunde conciencia, ser esencial, con el acto de darse cuenta de algo. La finalidad de la conciencia es llegar a ser ella misma, para después ofrendarse a la divinidad. No se la tiene por completo, es una semilla que se desarrolla por sucesivas mutaciones. Su primer nivel es el animal. La persona solo vive para satisfacer sus necesidades materiales y sexuales. No domina sus instintos, desconoce el respeto hacia los otros, es agresiva por miedo a perder. La persona sigue en el nivel infantil, sin aceptar la vejez ni la muerte. Vive en forma superficial, negándose a meditar para conocerse, coleccionando objetos inútiles y diversiones, sin sentido de la responsabilidad. Más tarde se despierta el nivel romántico. La persona no domina sus sentimientos y estos la invaden. Persistente adolescente, cree que encontrar un hombre o una mujer para formar pareja es la solución de la vida. Influido por el cine, la televisión, las revistas de moda, se forma un ideal amoroso, semejante a un cuento de hadas. Esto lo lleva a suplantar al ser por el parecer. Es posible que después de dolorosos fracasos desarrolle la conciencia adulta. En este nivel, por primera vez el otro existe. La persona comprende que su yo no es individual, sino colectivo. Pero puede caer en el error egoísta de la sed de poder, lo que da nacimiento a explotadores, tiranos, falsos gurús, industriales inescrupulosos, estafadores de toda especie, egoísmo que tiene su antítesis, personas que para sentirse nobles se dedican a ayudar a los otros por pereza de ayudarse a sí mismos. Si esto se convierte en verdadera ayuda a uno mismo, se abre el nivel de la conciencia social. Es entonces cuando el individuo lucha por la felicidad de todos los humanos, pero también por la salud de las plantas, de los animales, del planeta. Más tarde se abre a la conciencia cósmica en el universo. Nada más sucede sin que haya movimiento y transformación, dejando de lado todo tipo de hábitos y sistemas obstinados que desvalorizan la vida. La persona responsable, tal como el cosmos, se entrega a una mutación constante, sabiendo que pertenece a un mundo infinito y eterno. Emerge de los límites generacionales y prepara el terreno para el advenimiento del nuevo ser, aquel que en el futuro será capaz de levitar. Por último, nivel que muy pocos logran, llega a la conciencia divina. En el oscuro centro del inconsciente hay un punto brillante de lucidez total, aliado poderoso, que si es empleado bien, se manifiesta como Dios interior, y si es empleado mal, como demonio interior. Este nivel lo conocen los genios, los profetas y los magos. Si el tarólogo, sin prepararlo previamente, trata de conducir al consultante hacia una mutación que eleve su nivel de conciencia, este sentirá como si le arrancaran los dientes. Para cambiar, hay que desear cambiar, saber que se puede cambiar y por fin aceptar las consecuencias de ese cambio.
En el momento de leer las cartas, el tarólogo debe observar a su consultante tal como lo haría un médico del cuerpo y del alma. Tomar en cuenta la postura corporal, la tensión muscular, la estatura, el peso, la calidad y el color de la piel, la manera de respirar, los sitios donde reúne la voz, luego sentir sus preferencias sexuales, preguntarse si la persona ama o es amada y también qué clase de ideas transporta. Todo aquello dará un retrato revelador del nivel de conciencia del consultante, retrato que debe ser obtenido con las mayores precauciones. Puede darse el caso de que la consulta se haga por superficial curiosidad o por buscar no una revelación sino un calmante que permita soportar sin dolor lo que sucede. Una cosa es dar, otra obligar a recibir. Una lectura fácilmente puede hacerse tóxica. Es muy tentador para el lector vidente que toma sus conclusiones subjetivas por verdades absolutas, hacer predicciones catastróficas que, aunque motivadas por sinceros deseos de ayudar, pueden envenenar el espíritu del consultante. Vaya como ejemplo una noticia aparecida en los periódicos del lunes 20 de enero del 2003. Mircea Teodorescu, un rumano de 51 años, habitante de la región de Bakú, al este de Rumania, ha creído hallar en su propio suicidio una solución ineludible. Algunos días antes, una divina le había predicho una muerte en los próximos días, la suya o la de su hijo, de 23 años. De vuelta a su casa, Mircea Teodorescu, para salvar, entre comillas, a su hijo, se apuñaló con un largo cuchillo de cocina. Transportado urgentemente al hospital, murió poco después. El tarólogo, dejando de lado la pretensión de adivinar el futuro, debe ser capaz de darse cuenta de qué motivos lo pulsan a leer: para obtener poder sobre la vida del otro, para ganar dinero fabricándose clientes, para ser admirado, para compartir sus angustias, para seducir sexualmente. Si nuestra posición de lector no es clara, tampoco lo será la lectura, siendo el tarot un conjunto de símbolos, por iniciáticos, oscuros, se convierte en un lenguaje esencialmente subjetivo. El tarólogo necesita conocer qué tipo de contenidos psicológicos proyecta su inconsciente sobre el lector. Nadie puede preciarse de conocerse por completo. Conocemos solo lo que somos en el momento en el que nos observamos, pero el espíritu, como el universo, está siempre en expansión, una constante atención, un severo estado de alerta, una aceptación sincera de las pulsiones que nos solicitan para dominarlas y dirigirlas hacia interpretaciones objetivas, deben guiar nuestra lectura. Es posible que un consultante se asemeje a nuestra madre, a otro familiar o a quien en la infancia nos haya forzado de cualquier manera. Si no somos conscientes, trataremos al consultante con el mismo rencor con el que trataríamos al que nos hizo daño. Es imposible decirse, no haré proyecciones. Sí es posible decirse, me haré consciente de mis proyecciones. Por esto, cuando leemos el tarot, debemos saber cómo nos sentimos, ver si el consultante nos es simpático o antipático, si nos da miedo, si nos atrae sexualmente, si lo admiramos, si lo juzgamos sin piedad. Uno de los mayores peligros de la lectura es que el lector juzgue moralmente al consultante. El juicio. El juez miente. Le juge ment. El juez miente. ¿Cómo leer sin manipular, sin dirigir, sin erigirse en maestro? Para no caer en estos errores, me propuse no dar nunca consejos, sino estructurar la lectura de tal modo que la solución viniera del consultante. Para llegar a esto, me basé en mis estudios de análisis de los sueños. El psicoanalista no debe explicarle a su paciente el secreto de los símbolos oníricos. Eso significa jugar el papel de madre, padre, y asumir a su cliente en una persistente infancia. El paciente debe desentrañar él mismo los mensajes que le envía su inconsciente. El analista puede presentar diversas soluciones al consultante. Al consultante le concierne elegir el camino que le conviene, para lo cual el lector debe llegar a una perfecta neutralidad, olvidándose en un intenso don de sí mismo, de sus deseos, sentimientos y opiniones. Si realiza esto, convertido en hombre invisible, ¿quién lee el tarot? Haciendo uso de una metáfora, digo que un espejo.
En la limpieza de nuestro espíritu se refleja el nivel de conciencia del consultante, en el lenguaje que le corresponde. Por ejemplo, si es niño, se usa el lenguaje infantil, mimetizados con el otro. Logramos que a través de nuestra vacuidad, a través de nuestros gestos y palabras, el consultante se lea el tarot a sí mismo. La lectura dará una solución correspondiente al mundo del otro y no al nuestro. Nuestras soluciones no son sus soluciones. Si la persona no está de acuerdo con nuestra lectura, no tratemos de persuadirla. Hay que darle siempre la razón, puesto que se trata de su propia existencia. En realidad, el inconsciente es nuestro aliado. Si se niega a revelarnos un secreto, es porque aún no estamos preparados. Nunca hay que forzar su revelación. Debemos obtenerla con la mayor prudencia. Hemos hablado no solo de las palabras del tarólogo, sino también de sus gestos. Para emplearlos bien, antes que nada debemos fijar la posición del consultante. ¿Lo instalaremos frente a nosotros? ¿A nuestro lado? ¿Lo dejaremos a él delante para que nosotros detrás, como una sombra, guiemos su lectura? Eso queda a la elección del tarólogo. Frente a frente es fascinación, peligro de toma de poder. El consultante se somete como niño. A nuestro lado es intercambio emocional, peligro de transferencia incestuosa. El consultante trata de envolvernos en una simbiosis, desde la espalda como una sombra, peligro de endiosamiento. El consultante nos confunde con un mago todopoderoso. Todas las posiciones son útiles pero encierran peligros. Un gesto torpe o demasiado enérgico, o insistente, o desordenado, puede extraviar la comprensión del consultante y minar su confianza. Tuve la suerte de asistir en Kioto, Japón, a una ceremonia del té, oficiada por un maestro. Tal conciencia de cada gesto en la preparación de una simple taza de café, tal humanidad, tal esteticismo, tal economía de movimiento, me marcaron para toda la vida. Me propuse llegar a organizar los gestos de la lectura de tarot con la perfección y humildad de una ceremonia zen del té. Para que lo mezcle, demos al consultante el mazo de cartas con un gesto claro y medido, deteniéndolo no muy cerca de nosotros, ni tampoco demasiado cerca de él. La mitad del recorrido, ofrecimiento, debe hacerlo el tarólogo, la otra mitad debe hacerlo el consultante, recibimiento activo. Mientras la persona mezcla las cartas, el lector permanece inmóvil, sereno. La voz que emplea no tiene resonancia en su cráneo, sino en su pecho. En una voz dulce, aquella con la que se le habla a los niños proveniente del corazón y no del intelecto. Es un tono de bondad muy difícil de lograr. Para obtenerlo, es preciso que el tarólogo se aproxime a un estado de santidad. No hablo del aspecto exterior, estereotipado de un santo de almanaque, sino de un verdadero sentimiento poético y sublime. Las diferentes religiones se han apoderado del concepto de santidad, otorgándole significados que lo limitan. Entre estos límites está la negación de la sexualidad, de la reproducción, de la familia, aunada a la exaltación del martirio, la negación de la sensualidad, el rechazo del mundo real por un mítico más allá. Se habla de los santos católicos, musulmanes, budistas, hebreos, los justos, etc. Pero no se concibe la santidad ciudadana. El ciudadano santo puede ser el amor, tener hijos, fundar una familia, gozar sanamente de la vida, no pertenecer a sectas, no adorar doctrinas dictadas por un Dios con bendiciones, sino sobre el concepto de actos útiles para la humanidad. El lector de tarot, si no es un santo, debe imitar la santidad. En algunas culturas orientales, los loros, los monos y los perros se describen como animales sagrados que representan al ego individual porque son capaces de imitar a sus amos. ¿Cómo aprender a imitar a un santo? La santidad no es innata, no es tampoco un don que viene del exterior, se obtiene poco a poco. Para ser fuerte en lo grande, hay que hacerse fuerte en lo pequeño, en lo cotidiano, ejecutándonos en dar sin esperar, recibir ni agradecimientos, ni dinero, ni admiración, ni sumisión.
no comparándonos ni compitiendo, aceptando con humildad los valores de los otros, no erigiendo nuestro punto de vista como unidad de medida del mundo, aceptando con benevolencia las diferencias, aprendiendo entre muchas otras cosas a concentrar nuestra atención, a controlar en la lectura nuestros pensamientos, deseos, emociones, a vencer nuestras perezas, a terminar siempre lo que hemos comenzado, a no enervarnos si el consultante rehúsa la toma de conciencia, a hacer lo mejor posible lo que estamos haciendo, a eliminar vicios y manías, a realizar actos de generosidad sin testigos, a purificar el espíritu eliminando los intereses superfluos sin caer en una autocrítica excesiva ni tampoco en la autoindulgencia, a agradecer conscientemente cada don, a orar hacia el Dios interior, a contemplar, a mantener conversaciones con nosotros mismos sobre temas profundos, a desarrollar los sentidos, a cesar de autodefinirnos, a saber escuchar, a no mentir ni mentirnos, a no complacernos en el dolor o la angustia, a ayudar al prójimo sin volverlo dependiente, a no desear sin limitados, a tener un empleo lúcido del tiempo, a hacer planes de trabajo y compartirlos, a no ocupar demasiado sitio, a no derrochar, a no hacer ruidos inútiles, a no comer alimentos malsanos, solo para darnos placer, a responder lo más honestamente posible a cada pregunta, a vencer el miedo a la existencia y a la muerte, a no solo vivir en el aquí y en el ahora, sino también en el allá y en el después, a nunca abandonar a nuestros hijos velando sobre ellos desde la infancia, a no adueñarnos de nada ni de nadie, a repartir equitativamente, a no adorarnos con vestidos ni objetos por vanidad, a no engañar, a no dormir lo estrictamente necesario, a no seguir las modas, a no prostituirnos, a respetar escrupulosamente todo contrato firmado y toda promesa hecha, a ser puntual, a no envidiar los éxitos de los demás, a hablar lo estrictamente necesario, a no pensar en los beneficios de una obra sino armar la obra por ella misma, a nunca amenazar ni maldecir, a ponernos en lugar del otro, a ser de cada instante un maestro. Desear y admitir que nuestros hijos nos superen, a enseñar a los consultantes a aprender de ellos mismos, a vencer el orgullo convirtiéndolo en dignidad, la cólera en creatividad, la avaricia en sabiduría, la envidia en admiración por la belleza, el odio en generosidad, la falta de fe en amor universal, a no aplaudirnos ni insultarnos, a no quejarnos, a no dar órdenes por el placer de hacernos obedecer, a no contraer deudas, a nunca hablar mal de otros, a no observar objetos inútiles y por encima de todo, a no actuar nunca en nombre propio, sino en nombre de nuestro Dios interior. La lectura de cartas en aquella época estaba en las manos de adivinas que utilizaban el tarot no como un lenguaje, sino como un útil de evidencia, tal como un péndulo o una bola de cristal. No leían los arcanos, buscaban que ellos los provocaran flashes que luego interpretaban de forma caprichosa. Recuerdo mis encuentros en París con Madame Robin, una vidente de gran notoriedad, obtenida gracias a la publicación de un tarot de bolsillo, solo los 22 arcanos, con explicaciones muy simples al pie del rectángulo, explicaciones que por supuesto limitaban el poder proyectivo de las cartas, reduciéndolas a un es esto y no otra cosa lo que el arcano encierra. La dama, intrigada por mi película La montaña sagrada, me quiso conocer. Cuando entré en su apartamento esperando encontrar un templo, me vi en un coqueto tocador, la vidente de unos 50 años, pequeña, regordeta, en bata rosada, reposaba en un mudillo sillón. A sus pies, dos hombres de aspecto popular, arrodillados y con miradas de devoción, le estaban cortando las uñas, al mismo tiempo que ella le cortaba las uñas a su gata. Una mesa ofrecía variados guisos, quesos, ensaladas, dulces, frutas, vinos de calidad. Los clientes en otro cuarto esperaban pacientemente que la síbila cenara, cosa que hizo acompañada por nosotros tres, devorando golosamente una cantidad increíble de alimentos. Le interesaron mucho más los chismes cinematográficos que mis ideas sobre el tarot. Me concedió el honor de presenciar sus consultas. Madame Robin tan solo conocía los nombres y los números de sus cartas. Los detalles nunca le habían llamado la atención.
Usaba el tarot como un elemento para impresionar a sus clientes, barajeándolo con aires de maga y extendiéndolo en una mesa sin ninguna estrategia de lectura, dejando venir a sus labios lo que le iba ocurriendo. Una forma de delirio forzado para llenar predicciones desilvanadas. El tiempo de la consulta. Antes de comenzarla, le preguntaba a su cliente el lugar y la fecha de nacimiento. Luego unía esa sarta de predicciones inconexas, la mayoría de ellas referidas a los amores, al trabajo y a la salud, con sandeces astrológicas. Cada vez que predijo un accidente, una pierna quebrada, una herida, un furúnculo molesto, un problema legal, me guiñó un ojo, dándome a entender que aquello impresionaba al cliente. Ese pequeño sadismo, unido a una gran cantidad de éxitos futuros, es un lecho de rosas. Tus problemas se desbloquean, recibes una excelente oferta de trabajo, vas a ganar un juicio, te casas con un hombre rico, o te veo en la casa de tus sueños. Tenía por objeto crear clientes dependientes que vinieran a consultarla con regularidad. Esta manera comercial de utilizar el tarot no era tan solo culpa de Madame Robin. Su público, supersticioso, le exigía tal cosa. Tenían ansias de conocer su futuro, sentirse importantes, adquiriendo un destino a un precio posible. La sibila no hacía más que darles lo que ellos, de manera inconsciente, se querían fabricar. Yo aspiraba a una verdadera lectura de tarot, que tomara en cuenta mis proyecciones y las del consultante basadas en la visión de los detalles de las cartas. Un arcano era una nota, 2 un dúo, 3 un acorde, más de 3 una frase musical. De este modo, durante 2 años pasé mis fines de semana leyendo el tarot a personas enfermas. Más tarde, poco a poco, a pacientes de psicoanalistas, de osteópatas y de diversos terapeutas interesados por la experiencia. Cuando se trataba de trabajar con ellos, me percaté de que las antiguas formas de lectura de tarot recopiladas de los tratados tradicionales no me servían de ayuda. Se habían establecido para predecir el futuro, cosa que, como ya he señalado, me parecía infantil y deshonesto. Predecir que los acontecimientos pueden suceder los hace suceder. El cerebro tiende a la realización automática de las predicciones. Necesitaba un sistema que me permitiera leer el presente, un presente en el que la enfermedad representaba el pasado del que era imposible desprenderse. En esta búsqueda comencé a utilizar el tarot como un test psicológico, inspirándome en el de Rorschach, y más tarde en otras formas que hacen presentes los contenidos inconscientes del paciente. He bautizado esta actividad como tarología. El tarólogo lee el presente, que es lo que realmente desconoce el consultante, aun cuando éste busque datos acerca de lo que él cree que es su futuro. En la base de todo problema, de toda enfermedad, a pesar de su carácter orgánico, hay una falta de conciencia de las huellas del pasado y de las potencialidades del futuro. Como tarólogo, comencé a impartir cursos y talleres y lentamente se ha difundido este conocimiento. Mis exalumnos se cuentan por miles en el mundo, aunque el término tarología, tras haber conocido una fama inesperada, sirvió adelante para designar una serie de prácticas que no guardaban relación con esta percepción del tarot. Yo inauguré esa desafortunada práctica del tarot telefónico de la que tantos charlatanes se aprovechan hoy en día. Cuando lo hacía en la época de las primeras radios libres de Francia, deseaba llevar a buen término un experimento. ¿Podía leerse el tarot sin conocer nada del consultante excepto su voz? Mi idea era que toda la persona se encuentra cifrada en la voz y que ésta podía traer a mi inconsciente unos datos acerca del consultante que el tarot haría aflorar. Me senté ante el micrófono, mezclé las cartas y pedí al consultante que me dijera 3 números entre el 1 y el 22, ambos inclusive. El teléfono no dejó de sonar. Hubo 2 o 3 mil llamadas en aquella sesión. Tuve que leer hasta las 5 de la mañana. Fue una revolución. Desgraciadamente, el aspecto comercial resultó tan fructífero, así como el privilegio del anonimato, que esta práctica se difundió degenerándose considerablemente. Cuando vi a esos comerciantes no solo explotando la ingenuidad del público, sino también tratando como esclavos a sus empleados tarólogos, la mayor parte individuos sin ninguna preparación terapéutica, me di cuenta de que no solo debía profundizar la simbología del tarot, sino también
la deontología de la lectura. Para una mayor autenticidad de la lectura, es decir, para que sea lo menos posible una proyección de los problemas del lector o de su moral personal o sus concepciones intelectuales, siempre erróneas cuando de sentimientos y deseos se trata, el tarólogo debe hacerlo en trance, pero, contrariamente a lo que se cree, el trance no es un estado de inconsciencia o de irracionalidad. Este comienza por una exacerbación de la atención y acaba con la abolición de la realidad espectador-actor. La persona en trance no se observa a sí misma, se disuelve en sí misma. Es un actor en estado puro. Actor ha de entenderse aquí no como el comediante en el escenario, sino como una entidad en acción. Por esta razón, por ejemplo, el trance no permite que la memoria recuerde hechos, actos o palabras pronunciadas. Por la misma razón, el trance puede suponer una pérdida de la noción del tiempo. Generalmente se emplea la posición racional para apartarse de otras fuerzas vivientes y otras energías. En la vida cotidiana, lo racional es sentido como una isla. En el trance, lo racional no desaparece, pero el paisaje se amplía. La isla ve como unos puentes la unen al inconsciente. El trance es un estado de supraconsciencia. En el trance no existe el acto fallido ni el accidente. Se abandona la concepción del espacio porque el sujeto se convierte en un espacio. Se abandona la concepción del tiempo porque el sujeto es el fenómeno que llega. Es un estado de presencia extrema en el que cada gesto, cada acción son perfectos. No hay posibilidad de equivocarse, puesto que no hay plan ni intención. Solo existe la acción pura en el presente. En el trance, lo racional ya no teme liberar el instinto, por primitivo que éste sea, sino que se une a él como se une el infinito océano receptor de sus sentimientos. También se une la inagotable fuerza creadora que le confiere la sexualidad. Percibe el cuerpo no como un concepto del pasado, sino como una realidad subjetiva que vibra en el presente. El cuerpo no se mueve impelido por fuerzas racionales, sino que es dirigido por fuerzas que pertenecen a otras dimensiones. Podría decirse que los movimientos son dictados por la colectividad o por la totalidad de lo real. Un animal enjaulado tiene unos movimientos comparables a la posición racional. El movimiento de la libertad de un animal en el bosque es comparable al trance. El animal enjaulado ha de ser alimentado a horas fijas para actuar. Lo racional ha de recibir órdenes. El animal salvaje se alimenta por sí mismo y nunca se equivoca de alimento. El ser en trance ya no actúa inválido por lo que ha aprendido, sino por lo que es. Caer en trance al leer el tarot no significa verlo todo. El tarólogo se concentra y ve solo una cosa, aquello que debe ver y nada más. En este caso, el trance no es una omnivisión, sino, por el contrario, una concentración aguda de la atención en un detalle que, por supuesto, está oculto para la conciencia ordinaria. Y hasta aquí la lectura del fragmento de la Vía del Tarot. Espero sea funcional para ti, te dé un entendimiento diferente acerca de cómo se realiza una lectura de tarot. También es importante mencionar que yo te leo esto y te lo comparto a manera de que puedas ampliar tu conocimiento. Sin embargo, no quiere decir que esto sea una ley, que sí o sí haya que leer el tarot justo como Alejandro y Mariana Costa mencionan en este libro. Para nada. No hay una forma buena o mala, más bien que es funcional para ti y para tus consultantes. Desde mi punto de vista, no es que esté 100% de acuerdo con todo lo que él menciona, porque obviamente yo tengo mi punto de vista. Sin embargo, sí coincido en mucho de esto que él menciona, y justo por eso te comparto el fragmento de este libro. Entonces, te veo en los próximos videos. Gracias.